todos nos estamos dando cuenta que, no sé si alguno se dio cuenta, capaz que no, que hubo una corrida cambiaria, que el dólar se fue un poco al carajo. No sé si sabían algo de eso. Algo me contaron. Bueno, esto pasó. Ahora pareciera como que está todo más tranquilo, después que nuestros amigos del FMI nos estén ayudando y diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero básicamente lo que pasó con este cambio en el dólar también generó una devaluación y generó también preocupación en cuanto a la depreciación del salario. Han hecho justamente un estudio desde la Universidad Nacional de Avellaneda donde justamente se explica lo que se ha perdido al respecto. Estamos con Sergio Chousa, que es integrante del Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días a todo el equipo. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué arrojó este estudio que han hecho desde la universidad? Bueno, el estudio se enmarca, como bien vos señalabas, en estudiar las consecuencias reales del salto devaluatorio y en términos más generales de la crisis cambiaria y de la crisis de los desbalances externos. Básicamente lo que hicimos fue tomar criterios salariales como criterios de ingresos de las mayorías asalariadas, con ingresos fijos, que se ven afectadas por el salto cambiario porque no tienen sus ingresos atados a la moneda extranjera, al dólar. Entonces tomamos el salario mínimo y el salario medio de diferentes países e hicimos un estudio de evolución en los últimos años. Nuestro país tenía en 2014 ingresos, por ejemplo, por salario mínimo por encima de los $580 por mes, y eso se redujo sustancialmente, a tono con dos cuestiones. Una, la falta de jerarquización de la institución del salario mínimo, que en 2016 y en lo que va de 2018 crece por debajo de la inflación. En 2017 estuvo más o menos a la par de la inflación. Y por otro lado, de la cuestión de los saltos devaluatorios, ¿no? Donde desde 2015 se viene verificando un proceso de liberalización en el tipo de cambio y su cotización está mucho más atada a las fuerzas de la oferta y de la demanda, y por eso es que hoy en día, bueno, en los últimos 6 meses vimos el salto del 35% que se generó desde los 18 pesos hasta los 24, casi 25 actuales, ¿no? Sí. Digamos que en cuanto a si las cosas no aumentasen, no nos cambiaría, pero el tema es que las cosas aumentan también de acuerdo al dólar. Entonces, aparte de que ya cobramos menos en comparación de lo que cobramos hace un tiempo atrás, los precios también aumentan, ¿no es cierto? Sí, en efecto, nuestro país, a diferencia de otros países del mundo, incluso de la región, que tienen un menor atamiento de los precios internos a la cotización del tipo de cambio, el dólar, nuestro país es altamente dependiente y muchos insumos, muchos productos intermedios y combustibles forman parte de los procesos industriales que generan parte de los productos que nosotros consumimos internamente, con lo cual, al tener esa estructura industrial altamente dependiente de la compra de maquinaria, insumos y bienes intermedios del extranjero que no se producen localmente, bueno, cualquier salto cambiario a la larga o a la corta se termina traduciendo a precios. Claro. Además de una cultura históricamente dolarizada que tenemos en Argentina, y muchas veces los mecanismos de expectativas y de fijación de precios también incorporan la información sobre el tipo de cambio en actividades que no están necesariamente dolarizadas en sus componentes. Yo veía que comparado con otros países, nuestra moneda cayó mucho y obviamente los sueldos de los argentinos lo hemos sufrido. Esto hace, por ejemplo, que si nosotros queremos ir a Uruguay o a Brasil, nos sale mucho más caro de lo que nos salía hace poco tiempo atrás. Sí, desde ya. Nuestro país estaba a la vanguardia del ranking latinoamericano en términos de salarios en dólares. Esto fue producto de, instituciones gremiales que tienen un mayor poder de negociación que en otras economías de la región, que tienen una menor tasa de sindicalización, ¿no? Y los procesos de recomposición salariales no siempre son todo lo extendidos que fue históricamente en nuestro país, y en los últimos años se cayó un poco en ese ranking, con lo cual quedamos un poco más baratos en tanto economía, y adquirir productos o viajar al exterior empieza a salir un poquito más caro. No obstante, seguimos en una posición
no muy mala en el ranking de países de la región, básicamente porque hay economías donde históricamente tuvieron costos laborales muy bajos y el trabajo en tanto institución nunca fue muy jerarquizada salarialmente. Claro. Igual, la verdad que cuando uno se pone a pensar, creo que lo más importante es lo que nos está costando vivir acá, ¿no? Vivir en nuestro país, más allá de la imposibilidad, por ejemplo, ahora de viajar o de restringirnos. Aquellos que por ahí podemos hacer un viaje, restringirnos porque decir, bueno, no, pará porque el dólar se nos fue un poco arriba y no podemos manejarlo. Pero el tema es que acá cada vez se complica más llegar a la canasta básica, que justamente ayer se conoció un dato, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habla de 18.158 pesos para no caer en la línea de pobreza, lo cual es un número alto para los sueldos que se cobran. Sí, en efecto, casi 19.000 pesos, y todo esto es producto, no de otra cosa que, bueno, en los últimos años una evolución de los salarios promedio por debajo de la inflación, ¿no? De lo que pasó en 2016, en el primer año después del cambio de gobierno, fue una transferencia de recursos bastante significativa, la pérdida del poder adquisitivo dependiendo el gremio, dependiendo los ajustes de los ingresos de cada uno de los sectores, pero gravitó entre el 6 y el 10%, que es realmente mucho para un año. En 2017, en cambio, gracias a la aplicación de la cláusula gatillo, quedó relativamente a la par, perdieron un punto o quedaron relativamente estables los salarios, y en 2018 las perspectivas en función a lo que vienen aumentando los precios y los convenios colectivos que ya se han cerrado, que son la mayoría, en torno al 15%, bueno, se espera una caída de poder adquisitivo tanto o más grande que la de 2016. Obviamente el resultado de eso es ese aumento de la canasta básica que resta grados de libertad, resta salario disponible por sobre la compra de artículos de primera necesidad, y se resiente el consumo interno, se resiente el turismo interno, como vos bien señalabas. Sergio, si bien ustedes hicieron un estudio sobre lo que hemos perdido en cuanto a salario, ¿no? Con el aumento del dólar, ¿ustedes tienen una idea o una estimación de cuánto podemos calcular el dólar de acá a fin de año, por ejemplo? Mira, a ver, está muy signado no solamente por factores técnicos, sino por factores de índole política. Ustedes saben que después del abrupto salto cambiario del 35% en 6 meses, el gobierno tomó la decisión de hacer una apuesta muy fuerte para contener el valor de la moneda en 25 pesos en su cotización mayorista, apostando 5.000 millones de dólares en reservas para que no se franquee al alza ese precio de 25 pesos. Por el momento, de esos 5.000 millones han perdido ya una parte, el mercado le ha comprado alrededor de 1.200 millones, pero todavía sigue teniendo una espalda muy importante, y también está trazando un puente hacia el obtenimiento de mayor liquidez para poder soportar esa cotización con este crédito stand-by que está gestionando con el Fondo Monetario Internacional. Dicho eso, entonces, se podría hablar de un cambio de régimen, ¿no? Digamos, de la prevalencia del mercado y de la oferta y de la demanda como institución rectora del tipo de cambio, ¿no? En la determinación del precio del dólar, a un modelo mucho más administrado en los últimos meses y en las perspectivas, al menos de acá a un par de meses que se estabiliza el mercado, donde tenés un Banco Central muy activo tratando de que no se franquee no se rompa ese techo de 25 pesos. Con lo cual hoy en día es más bien una variable de determinación política, y dependerá de la espalda del Banco Central y de la credibilidad del resto del programa para lo que resta del año, la posibilidad de sostenerlo en 25 pesos. Sergio, ¿vos crees que estas indicaciones que nos están dando desde el FMI justamente apuntan a esto, digamos, a mantener ahí y a tenernos controladitos para que no nos vayamos, para que bajemos el gasto y todo ese tipo de cosas? Bueno,
yo para con la relación de Argentina con el FMI suelo usar una fábula que es la de la rana y el escorpión, ¿no? Que en la cual el escorpión le pide a la rana que lo cruce el río, y cuando está a la mitad del río el escorpión la pica, la rana le pregunta por qué, porque van a morir los dos, y el escorpión le responde que es su naturaleza. Claro. En este caso el escorpión no muere, que es el FMI, sale volando el escorpión y el único que muere es la rana. Pero esta analogía la trazo en el sentido de que se habla muchas veces de un nuevo Fondo Monetario que está un poco más humanizado. La realidad es que si uno ve los reportes que de los panoramas globales del FMI para el caso argentino, en 2016 y el 2017, lo que el Fondo Monetario pedía es una estabilización del régimen previsional. Eso en parte el gobierno lo otorgó a partir del cambio de la fórmula de la movilidad previsional, ¿no? Bajando las jubilaciones, pero no es lo único que pide el fondo. También pide disminuir la tasa de sustitución entre lo que cobran los activos y lo que cobran los pasivos. Por otro lado, pide reducción del déficit fiscal. Eso se está profundizando, ya se está ofreciendo un primer sacrificio para eso, que son los 30.000 millones de pesos en concepto de infraestructura, de gasto para obra pública, que ya el ministro Duhom le dijo que se iba a reducir. Y la tercera cuestión es la cuestión del mercado laboral, en el cual, bueno, en el Mundial seguramente se pase una primera parte de la reforma laboral, signada sobre todo por la institucionalización de la flexibilidad laboral, con contratos más un poco más convenientes para que las empresas puedan tanto contratar como también despedir, con lo cual, las políticas estructurales de cambio que pide el Fondo Monetario parecen muy parecidas a las que históricamente le ha pedido a los países emergentes. Bien, Sergio, te agradecemos realmente este ratito con nosotros, ¿eh? A ustedes y a disposición. Hasta siempre. Sergio Chousa es integrante del Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda, por este estudio que han hecho con respecto a cómo nos ha repercutido en el salario la subida del dólar, que hemos perdido $200, o sea, de cobrar casi $600, pasar a cobrar un poco menos de 400. Bueno, esto es de acuerdo obviamente a los sueldos de la región y por eso conversó con nosotros.